dos métodos de evangelización. Dos métodos de evangelización. Y el primer método, que ha sido muy usado a través del tiempo y que ha sido eficaz para ganar personas para Cristo, el primero es analizar las necesidades de la gente. Y el segundo es por las 4 leyes espirituales. Son 4 pasos sencillos pero profundos, con los cuales miles han llegado a los pies de Cristo. Esos son los 2 métodos de evangelización y vamos a ver qué significa ir a las necesidades de la gente. Las necesidades básicas de una persona cuando necesita recibir a Cristo, muchas veces es la falta de compañía. Hay personas que sufren de la ausencia de amistades, una falta de un amigo que enseñe la palabra. Hay personas que antes de conocer a Cristo se sienten rechazadas, quizás no se sienten amados. Entonces hay que identificar. Recordaba yo mientras preparaba la clase que cuando recién llegué a esta congregación salía a hacer visitas con mi pastor. Y íbamos con mi esposo, íbamos y escuchábamos a la persona. Y cuando salíamos de esa reunión, mi pastor nos preguntaba, ¿qué percibieron espiritualmente sobre la visita que tuvimos? Y pues realmente no, yo en ese tiempo decía, pues no, yo no, pues solamente escuchamos a la persona. Pero realmente después del tiempo de estudiar, de exponernos a la palabra, nos dimos cuenta que cuando conocemos a alguien y le empezamos a enseñar la palabra, ese alguien nos va a ir hablando y esa es la mejor manera de conocerlos, ¿sí? Ahí es donde nosotros identificamos si la persona está sola, si la persona se siente quizás rechazada, si la persona tiene baja autoestima. También podemos identificar otra necesidad como es la receptividad del evangelio. O sea, podemos analizar si la persona viene de una familia muy religiosa, qué tanto conoce de la palabra, qué idea tiene de Dios. Para asimismo, viendo esas necesidades, podemos como evangelizadores poder hacer una estrategia evangelística. ¿Sí? Porque si yo analizo la necesidad de la persona, yo sé, si es una persona que quizás ya tiene un conocimiento de Dios, pues esa persona puede de pronto sacarle provecho a un libro, sacarle provecho a regalarle de pronto una Biblia. Pero si la persona lo que pasa es que no tiene ni la más remota idea de Dios, pues ellos lo que necesitan es un acompañamiento, si es que le brindemos esa compañía, esa enseñanza. Entonces, las necesidades... Eso es analizar la necesidad de la persona. Ahora, también en nuestra charla con esa persona a la que vamos a evangelizar, debemos analizar que hay algunas necesidades y las más comunes son la culpa, ¿sí? Hay personas que vienen, antes de conocer a Cristo, vienen con un problema de culpabilidad. Dicen los profesionales de la psicología que cuando uno habla con una persona, y la persona empieza a decir, no, es que la culpa de pronto del problema en mi hogar es mi esposo, la culpa en la iglesia es mi pastor, es que el hermano, de pronto no, es que la culpa es de mi jefe. Cuando tendemos a culpar a otros, esto me habla de que la persona tiene un problema de culpabilidad, o sea, es una necesidad que esa persona tiene. Y ahí como evangelizador, ¿yo qué puedo hacer? Puedo ir a enseñarle a través de la palabra el perdón. Es una manera, una estrategia. Ahora, hay otra necesidad común en las personas y es que de pronto tienen una culpa que es real. Y la culpa real es aquella culpa por pecados cometidos de los cuales no se han arrepentido ni han experimentado el perdón. Pero también encontramos una culpa ficticia. Y esa culpa ficticia es cuando sentimos responsabilidad por algo que pasa. Ejemplo, que se muere un ser querido de un infarto. Entonces viene la persona y dice, no, es que se murió por mi culpa, es que si yo hubiera estado, si yo hubiera llegado 10 minutos antes, o sea, eso es una culpa ficticia. Entonces, esas son las necesidades más comunes de las personas sin Cristo. Otra necesidad es la ansiedad.
y la ansiedad es un problema que aflige mucho a la gente. Ahora, hay un nivel de preocupación normal, ¿sí? Una preocupación por el futuro, ¿sí? Pero es normal mientras yo puedo manejar esa preocupación. Pero si ya la persona no duerme, si ya esta preocupación es algo que ya lo tiene paralizado, que le ha quitado el sueño, entonces ya aquí hay un problema. Entonces yo ya tengo que empezar a hablarle a él acerca de entregar todo afán y toda ansiedad en la presencia del Señor, ¿sí? También vamos a encontrar personas con una necesidad o que tienen un problema de búsqueda existencial. Son esas personas que uno conoce que no tienen a Cristo en su corazón y te dicen, pero no vale la pena vivir, ¿para qué vivimos? No existe un verdadero motivo para luchar. ¿Qué sentido tiene todo esto? Entonces aquí es propicio hablarles del propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces notemos aquí la importancia de nosotros como evangelizadores crecer en la palabra. ¿Para qué? Para poder ir a ayudar a estas personas que no conocen, que están buscando una verdad, ¿sí? Entonces, cuando este es un método, ¿no? Ir a la necesidad de la persona. ¿Cómo yo encuentro esa necesidad? Cuando yo tomo tiempo para escucharlos. Cuando yo escucho a la persona, yo puedo identificar cuáles son sus necesidades más comunes. Ahora, el segundo método de evangelización son las 4 leyes espirituales. Las 4 leyes espirituales son 4 pasos muy sencillos, pero muy profundos, con los cuales miles han llegado a los pies de Cristo. Y vamos a hablar un poquito de esas 4 leyes espirituales. Entonces, la primera ley es Dios te ama. Dios te ama. Cuando yo le enseño a esa personita, ese nuevo creyente que estoy llevando a los pies de Cristo, cuando yo le digo Dios te ama, yo empiezo a enseñarle que Él nos ha creado para tener una relación personal con Él. Recordemos que veíamos hace 8 días que tanto el gran mandamiento como la gran comisión nos habla de una actitud relacional. El Señor se relaciona conmigo, yo me relaciono con las personas. Entonces vamos a ir a Juan 3:16. Y Juan 3:16 dice así, leo la palabra en la autoridad del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en esta primera ley, ¿yo qué le voy a enseñar a ese nuevo creyente? Que el Señor nos amó tanto que entregó a su Hijo para que Él se salvara. Entonces, esta es una gran manera de empezar a evangelizar. Juan 10:10 dice, porque el ladrón no vino sino a hurtar, a matar y a destruir, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, con esta primera ley, ¿qué le estoy enseñando al nuevo creyente, a esa persona que estoy ganando para Cristo? Le estoy enseñando que Dios murió y que nos amó tanto que Él envió a su Hijo para que muriera por ti y por mí. Ahora, le estamos también enseñando que tenemos un enemigo espiritual, que es el que viene a robar, que es el que viene a matar y el que viene a destruir. Entonces, miren nomás la profundidad de este primer paso, de esta primera ley, ¿sí? Entonces, esta es otro segundo método de evangelización y vamos a ver la segunda ley. La segunda ley es, el hombre es pecador. Y cuando yo le voy a hablar a ese nuevo creyente sobre que el hombre es pecador, debo enseñarle que el pecado nos separa de Dios. Por lo tanto, mientras esa personita viva en pecado, la relación de él con Dios está rota. Porque lo único que nos puede separar de Dios es el pecado. Y vamos a ir a Romanos 3:23. Romanos 3:23. Dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Colosenses 2:13 dice, y a vosotros
estando muertos en pecado e incircuncidados por vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había sido contra nosotros, que era contraria, quitándola de en medio de nosotros y clavándola en una cruz. Cuando nosotros le enseñamos esta segunda ley a ese nuevo creyente, ¿qué le estamos enseñando? Que todos pecamos, incluso nosotros antes de conocerlo éramos pecadores. ¿Y qué merecíamos? Merecíamos la muerte. Pero el Señor clavó esa acta de decretos. Todo lo que el enemigo tenía en contra de nosotros fue clavado en la cruz del Calvario. Entonces notemos ese segundo paso tan sencillo, pero tan profundo. La tercera ley es Jesucristo es la única solución. Entonces, cuando empezamos a enseñarle a este nuevo creyente que no hay otro camino sino Jesús, que solo por medio de Él vamos a reconciliarnos con el Padre, entonces vamos a Romanos 5:8. Romanos 5:8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces vemos acá que la tercera ley nos estamos enseñándole a este nuevo creyente que no hay otro camino. No hay otro camino sino Jesús para solucionar el tema de reconciliarnos con el Padre. Primera de Corintios 15:3, del 3 al 7 voy a leer. Primera de Corintios 15, del 3 al 7. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se le apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y por último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Y en este relato de Primera de Corintios 15, el apóstol Pablo está relatando toda la obra redentora. Eso lo vimos en la primera clase, de muchas cosas que como evangelizadores debemos tener muy claro. También podemos ir a Juan 14:6. Y Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías, y desde ahora lo conocéis porque lo habéis visto. Entonces notemos que en esta primera ley, en estos textos bíblicos que les estoy entregando, claramente ese nuevo creyente entiende que la única solución para mejorar su vida es Jesucristo. La cuarta ley es aceptar a Cristo como mi único Salvador. Aceptar a Cristo como mi único Salvador. Y esta ley nos habla de tener una relación con el Padre y debe ser una relación voluntaria. Es una decisión personal y eso lo hablábamos la clase pasada. Todo el mensaje que debemos llevar a ese nuevo creyente para que su conversión sea genuina y esa conversión traiga cambio a su vida y traiga transformación. Vamos a ir a Juan 1:12. Juan 1:12. Dice así la palabra del Señor, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Entonces acá, ¿qué le estamos diciendo al nuevo creyente? Que esa es la nueva carta de presentación que tenemos frente al Padre. Cuando yo nazco de nuevo, cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, yo ya soy un hijo. Dejo de ser creación de Dios para convertirme en un hijo de Dios. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces vemos estos 4 pasos que son sencillos, pero son muy profundos y han sido un éxito en la evangelización. Con estas 4 leyes espirituales, miles de personas han llegado a los pies de Cristo. Entonces es una gran herramienta para cuando nosotros queramos ir a hablar a una personita de Cristo, ir a evangelizar, ir a llevar esas buenas nuevas del evangelio. Bueno, y vamos a pasar a otra parte que se llama la experiencia personal o testimonio. Y la experiencia personal o testimonio es una gran arma para evangelizar. Es una de las mayores armas de evangelización. ¿Creían ustedes que su testimonio de vida puede ser usado por Dios para que otros conozcan? ¿Y qué significa la palabra testimonio? Testimonio es una declaración. Es una declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigo de él. Es una prueba que sirve para confirmar la verdad o la existencia de algo, ¿sí? Entonces, esta es la definición. Entonces, ¿cuál es nuestro testimonio? Yo con mi testimonio de vida puedo llegar a otros. Recordemos la importancia y lo que hablábamos hace 8 días. Muchas veces la única Biblia que va a leer la gente es nuestra vida. Nuestro testimonio puede ser la mejor predicación. Entonces vamos a ver 3 partes importantes en un testimonio. 3 partes importantes en un testimonio. Y en esas 3 partes, la primera es hablar de lo que fue antes. Hablar antes. ¿Y qué significa esto? Pues es compartir cómo era tu vida antes de recibir a Cristo. Es bueno hacer énfasis en una situación específica. ¿Cómo era tu vida antes de que cuando te presentaron a Cristo? ¿En qué momento de tu vida tú estabas? ¿Cómo estabas viviendo? ¿Sí? Entonces, la primera parte del testimonio es hablar de cómo era antes. La segunda parte que debe llevar un testimonio es hablar qué pasó. Entonces es cuando brevemente compartimos cómo conocimos a Cristo, que fue el momento en el que nos presentaron el evangelio. ¿Y en qué debemos enfocarnos? En el momento específico, ¿sí? ¿Qué pasó ese día que te presentaron a Cristo y lo aceptaste en tu vida como único y suficiente Salvador? Eso es lo que hay que compartir. Y la tercera parte es hablar de lo que sucedió después. Y es compartir cómo conocer a Cristo cambió nuestra vida. Debemos enfocarnos en el mismo punto en el que enfatizamos al principio, cómo éramos antes, cómo somos ahora, ¿sí? Esa es la mejor manera de evangelizar a través de nuestro testimonio. Ahora les voy a dar 6 tips importantes para cuando ustedes van a testificar. Y no solamente hablo de un testimonio de cuando recibí a Cristo, sino también cuando el Señor obra de una manera sobrenatural en nuestra vida. Entonces, cuando el pastor acá nos dice, ¿quién tiene un testimonio? Entonces pasan muchas personas. Entonces, esto nos va a servir ¿para qué? Para poder ser efectivos en ese testimonio. Un testimonio debe glorificar a Dios. Cuando tú vas a dar un testimonio, no vas a hablar de tu experiencia personal, vas a hablar de cómo Dios se glorificó en tu vida a través de algo. Y los tips son los siguientes. El primer tip es ser breve. Ser breve. Es ir al grano. Un testimonio no debe durar más de 3 minutos. Cuando un testimonio se extiende 10, 15 minutos ya pierde el efecto, ya pierde todo. Un testimonio son mínimo 3 minutos, pero no extendernos a más de 5 o 6 minutos. El segundo tips es ser conciso y ser claro, ¿sí? Uno cuando da un testimonio no debe dar detalles, no hay que contar toda la historia,
no hay que contar cómo estoy vestido y fue y estaba lloviendo, no. O sea, debemos ser concisos y claros. Debemos enfocarnos en lo relevante, ¿sí? En cómo fue tu experiencia con Cristo en ese momento. Otro tips, el tercero es ser discreto y prudente. Hay cosas dentro de testimonios que no debemos decir. Hay cosas que debemos guardarlas para nosotros, ¿sí? Ser discreto y prudente habla de no decir cosas escandalosas, algo que de pronto sea molesto para el oyente. Recordemos que el testimonio es para glorificar a Dios. Un cuarto tip que podemos tener en cuenta es no exagerar, no exagerar. Mire, es una tentación de todos exagerar, pero en un testimonio, por favor, no lo hagan. O sea, si el Señor te dio a ti una paleta de 1,000 pesos, pues ¿por qué decir que nos dio un cono de 5,000? O sea, eso habla de integridad. No debo exagerar las cosas. Si el Señor me dio una bendición económica de 100,000 pesos, pues ¿para qué sumarle que fue 1,000,000? No, debemos ser íntegros en lo que Dios hizo en nuestra vida, no hay que exagerar. Otro tip es lo que les decía anteriormente, no extendernos, porque a veces damos un testimonio y termina el culto y dura 15 minutos el testimonio de la hermana. Eso es como volver a recibir una predicación. Entonces, cuando yo testifico, no tengo que contar toda la historia detallada, no, hay que contar solamente la experiencia de Dios, qué fue lo que Dios hizo en tu vida. Entonces, notemos que debemos siempre mostrar a Jesucristo. Siempre que nosotros vamos a testificar, sea porque llegamos a los pies de Cristo o sea porque el Señor hizo algo en tu vida, debemos tener siempre claro que debemos es mostrar a Jesús. Debemos glorificarlo a Él. Ese testimonio la gente debe escucharlo y decir, qué bueno, qué maravilloso fue el Señor, cómo obró en la vida de esa persona. Pero no que la gente se lleve, no, que le dio el color, el lugar, si estaba lloviendo, no, debemos es ser enfáticos en lo que el Señor hizo. Entonces, mis amados hermanos, esos eran los tips para esta clase, aprender los 2 métodos de evangelización, que ¿cuáles son? Son ir a las necesidades de la gente y también hacerlo a través de las 4 leyes espirituales. Estos son 2 métodos que han sido efectivos durante mucho tiempo. Ya hoy en día hay muchas cosas más con las cuales podemos llevar el mensaje, pero estas son, digamos, las que han sido muy efectivas a través del tiempo. Y también dejarles de que nuestro testimonio puede hacer que muchas personas conozcan al Señor. Entonces ya con esto terminamos la clase y muchas gracias. Espero que haya sido de edificación y que lo pongamos en práctica, Los bendigo, muchas gracias.